tenemos la presencia del doctor Andrés Bautista García, ex senador por la provincia Espaillá, expresidente del Partido Revolucionario Moderno, expresidente del Senado de la República y uno de los imputados en el caso de Odebrecht. Y con él vamos a hablar diferentes tópicos. En principio, doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes a Bert, a José Luis, al amigo Esteban y a los tantos escuchas que tiene este programa y también de televisión. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme al país. Doctor, usted había dicho en diferentes oportunidades que su inclusión en el caso de Odebrecht tenía mucho que ver por su ser un militante del Partido Revolucionario Moderno. La acusación la llevó en principio la administración pasada. Sin embargo, vemos a un Ministerio Público, sobre todo los representantes del PEPCA, sostener, mantener la acusación, defenderla, e inclusive a la procuradora que lleva el caso, en el caso específico de ustedes, decir que mantiene su teoría del caso y que tiene todas las pruebas para demostrar que el incremento de su capital no puede ser justificado. ¿Qué usted opina de esto? Bueno, antes de responder esa inquietud, quiero reiterar las gracias a esta emisora, bienvenido, a su director, a Willy Rodríguez, a todos ustedes, especialmente, realmente a usted, dama, que desde un principio ha estado, que vio el expediente y creo que ha planteado una posición. Doy las gracias a todos ustedes, de verdad. Lo de esta parte de la tarde, el gobierno de la tarde, el gobierno de la mañana, como a la mayoría de los comunicadores de este país. Y la verdad es que nosotros, se nos ha hecho esa pregunta y yo creo que es normal, o sea, el Ministerio Público es único y ha seguido el caso. Lo que yo me quejo es de que perseveren en mentiras, en cosas que ellos saben que es mentira, porque la verdad es una. Y cuando se habla por ejemplo, de que nosotros estamos ahí en nuestra condición de presidente del Senado, nosotros podemos demostrar fácilmente que eso es una mentira. Y la prueba es sencilla. Nosotros vemos que para saber quién aprobó un contrato en el Senado, lo primero es que es un cuerpo colegiado, que el Congreso Nacional es bicameral. Sin embargo, de 9 presidentes que tuvo el Congreso Nacional desde que se conocieron los proyectos, los préstamos de Odebrecht, de los 9 estoy yo. Hubo 5 de la Cámara de Diputados, 4 del Senado y estoy yo. Esa era una de las primeras cosas. Lo segundo es que para saber quiénes presidían el Senado, lo primero que había que hacer era buscar las actas del Senado, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando usted busca quién presidía? Pero no solamente quién presidía. Nosotros tenemos aquí certificaciones del Senado donde se demuestra cuando el Ministerio Público solicitó las actas del Senado. Aquí tenemos esta comunicación del 28 de abril del año 2017, donde Jean Alain le solicita a Reinaldo Párez Pérez que le envíe las actas de las sesiones celebradas en el Pleno del Senado, los contratos de financiamiento y los contratos de obra. Eso fue el 28 de abril. Pero ¿qué sucede? Ustedes saben cuándo se recibió las actas del Senado. La envió el Senado el 7 de junio del año 2017. Preso. El 7 de junio ya yo tenía preso 9 días. Entonces, no fue
por la aprobación de los contratos. Si yo hubiera participado, ellos no buscaron esto para saber quién fue. Eso es una prueba de que no fue porque yo era presidente del Senado, porque ellos no vieron las actas. ¿Qué sucede? Otra cosa. Los famosos delatores que se descartó el colegio, el tribunal colegiado rechazó las delaciones, como dice la magistrada, porque violaba la Constitución y violaba la ley en República Dominicana. ¿Por qué la violaba? Porque las delaciones tienen que cumplir con un rigor de procedimiento, tienen que cumplir con lo que establece la ley y la Constitución, y no cumplía. Eran simples papeles, sin ninguna firma, sin la identificación de los supuestos delatores, y eso no tenía ningún valor, según establece el tribunal. ¿Pero qué dice ello? El señor, y aquí lo voy a leer, yo le agradezco muchísimo a ustedes esto, porque por aquí se oye bien lejos. Todo el país y el exterior. El país y algo más. Sí, entonces, miren, ¿qué dicen los delatores? El señor que le dice, porque digo yo supuestos, porque no hay documento firmado, y si no hay documento firmado ni identificado, el agente 54, refiriéndose a Pinalito, dice: del mismo modo, la aprobación de los financiamientos implicó la actuación de Ángel Rondón por ante las comisiones de finanzas de la Cámara y del Senado, mediante el liderazgo de Alfredo Pacheco y Andrés Bautista. Eso dice ese supuesto delator. ¿Qué sucede cuando usted va y busca? Porque es que lo que habla son las actas. Sucede que cuando usted busca las actas del Senado, aquí está el acta donde se aprobó ese préstamo, Pinalito, acta del 6 de enero del año 2004. ¿Quién dice que es presidente? A ver, dime. Jesús Antonio Vázquez Martínez. ¿Y qué dice aquí? Ausente con excusa, Andrés Bautista García. Y yo no era ni presidente, no estaba ahí, y yo no era de la Comisión de Finanzas tampoco. Entonces, dice el señor Ernesto Sabeira, el denominado agente 27, dice: conocí a Andrés Bautista y Alfredo Pacheco institucionalmente en ocasión de eventos públicos en donde ellos participaban. En esas oportunidades conversábamos sobre diversos asuntos, incluyendo el avance de los proyectos del acueducto de Samaná y de la eléctrica de Palomino. Yo percibía que la actuación de Ángel Rondón Rijo era efectiva, ya que ambos me dijeron que estaban involucrados y comprometidos en las respectivas aprobaciones. Si no fuese realizados los pagos a Ángel Rondón, creo que no se hubiera aprobado. Bueno, la verdad que sí. Oye, escúchame, pero se me queda ahí. Cuando usted va a averiguar quién aprueba el proyecto del acueducto de la Línea Noroeste, Esteban, 29 de mayo de 2007. ¿Quién presidía? Reinaldo Párez Pérez. Sí. Y por casualidad de la vida, ¿qué dice aquí? Que también estaba ausente en esa sesión. También estaba ausente y no pertenecía. Casualidades, no pertenecía a la comisión. Bueno. Entonces, con relación a Palomino, ¿qué sucede? Aquí está el acta, donde se establece que en Palomino nosotros éramos presidentes cuando se aprobó los estudios, 15 millones de pesos para los estudios de esa factibilidad de esa hidroeléctrica, 15 millones para la realización. Esteban ahí dice 15 millones para la realización. Sí, dice yo quisiera 15 millones para la realización de estudios de ingeniería geológicos y de impacto ambiental del proyecto. Eso lo envía.
Eso lo envía Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado. Quisiera- envió el proyecto. Leonel Bueno, sí, el Fernández. presidente Leonel Fernández. O sea, Quisiera aprovechar, doctor. entonces, ¿qué sucede? Su experiencia, Esa obra se aprobó en el Congreso 291 millones de dólares. Y esas obras, aquí están todas las actas donde fueron aprobadas, siendo Reinaldo Pared Pérez el presidente. Sí. Entonces, no es tanto lo que son. entonces, miren, ¿qué sucede? Y yo quiero que ustedes me permitan narrar este momento y después entramos a cualquier otra cosa. Cuando dice Susaina que la acusación, primero, ahí se ve que yo no he participado en esa cuestión. Cuando el flamante procurador dice, escúcheme que esta mascarilla le pone a uno medio, Sí, es la costumbre. dice que Andrés Bautista tenía en una cuenta 1.900 millones de pesos. Eso es algo impactante, señores. Cuando se dice que alguien tiene 1.900 millones de pesos en banco, cualquiera, ¿verdad? Eso es impactante. ¿Qué sucede? Que cuando usted va, se puede dar cuenta de que las cuentas, hay una cuenta de Agropecuaria Bautista, Su empresa en Moca. una empresa agropecuaria que nosotros tenemos desde el año 2001, participando junto con mi hermano Wilfredo Bautista. Y tenía, ¿usted sabe cuánto tiene esa cuenta? Cuando fue embargada, 153,000 pesos. 153,000. Cogen, pero yo lo tengo aquí. Lo que pasa es que alguna vez uno, por querer organizar, a ver aquí, ¿qué sucede? Y que yo tenía una cuenta en dólares. Mira, la cuenta en dólares tenía, Esteban, ahí dice, ¿cuántos millones dice ahí que tenía en dólares? $51 con 49 centavos. Esa es la cuenta de Biogenetic, que es un núcleo genético que nosotros tenemos. Pero la cuenta está a nombre de 4 accionistas: Wilfredo Bautista, Andrés Bautista, Fernando Fernández y el gerente administrador, que es accionista también, Carlos Porrero. 4. Y tenía $51 con 49 centavos. Y la cuenta de Agropecuaria Bautista, que toman el flujo de 15 años, de la venta de cerdo, de la venta de ganado, de los préstamos que nosotros tomamos. Y esa cuenta tenía, o tiene, porque está embargada, 153,000 pesos. ¿Qué tiempo tiene usted como empresario agropecuario? Mire, Esa empresa. entonces, esto realmente, yo vuelvo y digo, que no es porque yo era senador. Esa cuenta buscan esos datos para distorsionar y impactar el morbo de la población. Nosotros estamos en la actividad agropecuaria desde el año 1970, cuando empezamos, mi hermano y yo, con 5,000 gallinas ponedoras en el Zanjón de Salcedo. Ahí empezó nuestro trajinar en el sector agropecuario. ¿Y por qué? Yo estudié agronomía, después estudié Derecho, pero siempre he estado en el área de la agropecuaria. En el año 1974 se formalizó la Cooperativa Avícola Nacional y yo fui fundador, Esteban, de la Cooperativa Avícola Nacional. Para tú ser miembro de la Cooperativa Avícola Nacional tenía que ser agricultor. Yo empecé, vuelvo y repito, a los 20 años en esa cooperativa. Ahí seguí y formamos la Cooperativa de Productores de Cerdo, formamos parte en el año 81 de la Asociación de Productores Agrícolas de la provincia de Payat, que es lo más representativo, de lo más representativo que hay. Fui parte de ProAuni, nosotros hemos estado en todo lo que tiene que ver con la producción, produciendo huevo, pollo, cerdo. Pero miren, hay algo que yo creo que es una muestra de cómo a uno lo consideran en el sector. Aquí hay una comunicación, me la entregaron hace un momentito aquí, que yo lo mandé a buscar, donde
44 asociaciones del sector agropecuario, estando yo preso en Najayo. Y ustedes saben que cuando una persona cae preso, y con el espectáculo que se hizo, con la humillación que se hizo, hasta los familiares se alejan muchas veces. Sin embargo, estando yo preso en Najayo, 44 instituciones del sector agropecuario, aquí están, publicaron Espacio Pagado, apoyándome. Para mí ese es de los hechos más significativos, porque vuelvo y repito, a los que se acusa de corrupción y de cualquier cosa, hasta los familiares sienten cierto remor. Entonces, definitivamente, nosotros estamos convencidos de que esto fue una judicialización de la política. ¿Y por qué digo eso? Porque todo tiene que reconocer, independientemente de cualquier simpatías políticas y lo que sea, que Danilo Medina es un hombre vengativo, un hombre en ese aspecto mediocre, y que realmente yo creo que es intolerante políticamente. Y el día 2 de marzo del año 2016, nosotros siendo presidente del partido, elevamos una instancia al Ministerio Público para que se investigara a Joao Santana, a la esposa y al hijo. Eso fue el 2 de marzo del año 2016. Y aquí planteábamos una serie de situaciones. Aquí aparece Danilo con Dilma, aparece con Lula. Aquí hay una serie de cuestiones y diligencias que hizo ese señor que realmente ameritaban una investigación. ¿Usted entiende que como una forma de represalia al presidente Danilo Medina, que ganó las elecciones en ese año, la reelección en ese año, entonces lo que hizo fue que trató de desquitársela con usted? No es que si yo... Doctor, usted va a responder esta pregunta cuando vengamos de la pausa. Está bien. Continuamos con el gobierno de la tarde, conversamos con el doctor Andrés Porfirio Bautista García. Quedó una pregunta del señor Esteban. Sí, Esteban preguntaba si yo creía, y yo digo que estoy convencido porque todos sabemos que en República Dominicana es un sistema presidencialista y que no se construye ni siquiera una casita en el campo más escondido sin la decisión del presidente de la República. Entonces, para meter en la cárcel a un grupo de 14 personas seleccionado, pues eso fue seleccionado, el único que lo iba a seleccionar era Danilo Medina. Y tenía un peón que era el perverso Jean Alain, que ejecutaba esa cuestión y lo ejecutaba con placer porque es siniestro. ¿Cómo? Claro, es siniestro. Entonces, eso, yo estoy convencido de eso. Esa instancia, además, como presidente del partido, yo encabecé rueda de prensa, donde realmente, cuando salió el decreto para crear la comisión que encabezaba Agripino, Pepín, Pero Brache y otros, nosotros hicimos una rueda de prensa donde rechazamos esa designación porque era ilegal. Era y es ilegal, porque existe un organismo del Estado que es el encargado de investigar ese tipo de cosas, como es el Ministerio Público. Nosotros rechazamos. ¿Usted se refiere a la comisión de investigación de Punta Catalina? Sí. Que se hablaba de licitación, pues debía haber sido de la ejecución. Otra cosa es que también nosotros hicimos otra rueda de prensa para solicitar que se hiciera una auditoría con organismos reconocidos a nivel internacional sobre Punta Catalina. Eso tampoco gustó. Pero hay algo más. Miren, pocas veces, si es que se había dado en la historia política dominicana, se había reunido toda la oposición y nosotros todas las semanas nos reuníamos todos los partidos de oposición
en un apartamentico que nosotros tenemos durante más de 3 años, reclamando una serie de asuntos que tienen que ver con la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, bueno, todo lo que tiene que ver para que se hable de elecciones equitativas, entendiendo que la Junta Central Electoral es organiza el evento más importante, porque de ahí que nace lo que tiene que ver todos los poderes. Nace el Poder Ejecutivo, nace el Poder Legislativo, y de esos poderes nace el Poder Judicial. Mira, don Andrés, a mí me llama la atención de este proceso algo. La entonces jueza Miriam Germán desestimó las capacidades de ese expediente, darle algo bueno, sustancia de acusación. Pasó lo que pasó, hoy ella ocupa un lugar preponderante en la persecución como procuradora. Pero daría la impresión ante la sociedad dominicana de que por muchísimas razones como las que usted avala y la que ella misma dijo en su momento, esto por alguna razón u otra o debió desestimarse o debió disminuirse a su mínima expresión. ¿Por qué usted cree que ha seguido el actual Ministerio Público con este caso si todas las partes entienden que no hay? Mira, la verdad es que lo que acabamos de decir lo ratificamos, o sea, lo que tiene que ver con la prueba. Y nosotros hablamos de pruebas, porque la gente alguna vez, queremos aclarar, interpreta, que no hay pruebas. El problema no es que no hay pruebas, que no hay hecho. Exacto. O sea, yo no quiero que se vea, bueno, que no hay prueba, se hizo. Igual que nosotros estamos claros que nos trajeron, yo terminé del Senado del 2006, y me traen de allá, y traen a un grupo de nosotros, fueron 7 del PRD, que nos traen, para que era un bulto, se quería hacer bulto. Y decir que estaba todo el mundo, ponen uno del periodo de Leonel, ponen 2 que son independientes y algunos para que hicieran el bulto para sacarlo de una vez. Entonces, nosotros creemos y debemos estar claros la continuidad del Estado. Pero en el caso particular, ya esto estaba en primera instancia. Recuerda que nosotros empezamos, ya estábamos en lo que tiene que ver el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Pero fíjate, en el caso particular de nosotros, mío personalmente, esto ha sido un viacrucis. El que no ha vivido esto, yo le pido a Dios que no le haga vivir. Pero ya, después que usted está, donde esté en juego su honor, lo mejor es que esto se esclarezca. Y esto ha servido para esclarecer cuál es mi participación o no en esta vagabundería. Doctor, entonces, usted ha dicho que podría ser, al terminar el proceso, que incoar alguna acción contra el procurador, pero el procurador pasado. Tendría que hacerlo también con la procuradora Miriam, que ha continuado y con mayor viso de conciencia, porque ella había desestimado la calidad de la investigación. Y también no olvidar que el juez Francisco Ortega le dio acceso, aquiescencia a la acusación. Mira, yo no soy dado a amenazar. Yo creo que uno debe actuar en el momento que sea oportuno. Nosotros elevamos una acción que está ahí, civil, pero nosotros lo que decimos es que el que la hace tiene que pagarla. El que la hace tiene que pagarla. El asunto de la actual procuradora, ella se inhibió de este caso, porque ella planteó, siendo presidente de la Cámara de Penal de la Suprema, ella planteó cuál era su visión de ese caso. Y lo dijo claro. Y lo dijo, con lo que hay, si no se aportan pruebas irrefutables, pruebas para el juicio de fondo, eso no lo soporta. Entonces, ella se inhibe, pero el Ministerio Público está ahí y sigue. Nosotros lo que esperamos es que esto termine en el tiempo prudente, que yo creo que debe ser 1 mes, mes y medio o 2 meses, y que entonces ahí nosotros vamos a poder actuar de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Quisiera, doctor, aprovechar su vasta experiencia agropecuaria. Está en un momento
de aumento, sobre todo en los últimos días, desproporcionado en muchos rubros. ¿Usted entiende qué elemento hay ahí? ¿Especulación política o qué recomienda, qué medidas recomienda tomar la Secretaría de Agricultura y otros estamentos del Estado ante el aumento de precios? Mira, la verdad es que cuando yo participo, y aquí esto está más moderno ahora, sí, pero nosotros hemos venido muchas veces, y no hablar de un tema tan malo como este, que es el tema de que uno se ve envuelto en esta desgracia, sino hablar del tema agropecuario, que esa ha sido mi vida. Y en este momento el tema agropecuario es más importante todavía porque tiene que ver con los alimentos. Claro. Nosotros hemos sido productores toda la vida. Lamentablemente que Esteban se fuera, que creo que es economista, ¿verdad? Él vuelve, Esteban. Sí. Fíjate. Pero la verdad es, yo creo que este es un momento para que las cosas se hablen con la mayor transparencia posible y que no se use las distorsiones, no se distorsione la realidad. Mire, yo creo que el país debe conocer lo que ha pasado en el mundo. O sea, el COVID no ha sido exclusivo de la República Dominicana. El tema del COVID ha sido a nivel mundial. Esto no ha sido un problema que ha sucedido en la República Dominicana, en Santo Domingo, en Moca, donde sea, sino en el mundo entero. ¿Qué ha pasado? Hay que ver cuáles son los componentes que dan lugar a que haya una inflación que no es de aquí, sino que es del mundo. Porque si fuera de aquí, el problema económico fuera de República Dominicana, bueno, la cosa se pudiera solucionar más fácil. Pero se trata de un problema que es a nivel mundial. Yo creo que, siendo honestos, hay que analizar cómo han subido los costos de los fletes. Los fletes para todo el mundo. Yo quería referirme a ese tema. Usted, como tiene la doble dimensión, ha sido productor y ha sido congresista. El Congreso de Brasil, que es un congreso muy heterogéneo, no lo domina una sola fuerza, en 2019 hizo una reforma donde a 100 y pico de artículos relacionados al agro, tubería, PVC, producto, le disminuyó la carga arancelaria. Ellos no sabían que el COVID venía, pero el COVID llegó. ¿Pero qué resulta en 2020, estimado? La cosecha de Brasil fue récord. Insisto, no es un sistema perfecto, es un sistema donde las discusiones políticas llegan a veces salvajes, pero una buena medida tomada por la simple discusión de la importancia que tiene el agro en ese país permitió que en 2020 la cosecha fuera récord. Claro, ¿por qué? Porque la medida que se le da cierta facilidad a un sector que es de lo más difícil, porque hay que entender, José Luis y demás amigos, que el renglón que requiere mayor inversión, que tiene más riesgos y donde los beneficios, cuando lo hay, son menores, es el sector agropecuario. Por eso en el mundo entero los gobiernos, dentro de las posibilidades, tienen que dar subsidio, y las grandes potencias son las que dan más subsidio. Estados Unidos, Europa, Canadá, o sea, subsidian la producción porque no es rentable en la mayoría de los casos, pero además por la importancia que tiene produciendo alimentos. Entonces, aquí tenemos que tener claro eso. ¿Cuál ha sido? Por ejemplo, un quintal de maíz costaba, antes de esta cuestión, alrededor de 500 pesos. Hoy te cuesta casi 900 pesos. ¿Y cómo usted explica, doctor, que usted entiende que los precios están subiendo por los commodities, por la situación internacional? Sin embargo, el gobierno de su partido, a través de nuestro querido Eddie Alcántara, que dirige Proconsumidor, ha dicho que no va a permitir que se aumente el pan de ninguna manera, cuando usted sabe cuántos commodities hay envuelto ahí, que todos están en alza. Tú sabes, Susana, que hay alimentos como cultivos que son muy sensibles y políticamente muy, muy apetecible para cuando usted quiere criticar al gobierno. El pan, el arroz, son cosas que están en la dieta diaria. Esos son los dos alimentos más. Entonces, ¿qué sucede? Se anunció que el pan iba a subir de 5 a 10.
Pero los reales dirigentes de los panaderos dicen que no, que va a seguir así, que puede subir algo, como hemos dicho, por fruto de una serie de elementos que se han distorsionado en el mundo fruto de la pandemia. Se dice a la pandemia quiere cubrirlo todo. No, pero es que la pandemia es una realidad. Lo cubre, sí. Es una realidad, no es un invento, es una realidad. En lo que tiene que ver con el arroz es lo mismo. Nosotros creemos que se está exagerando y se está tratando de jugar a la politiquería. Es una realidad. Se está jugando la politiquería con el tema de los precios. Así se dijo en tiempo pasado que el arroz iba a vender a 45. ¿Ustedes no recuerdan? Apareció después el arroz. Oye, entonces es una forma de despertar ese morbo y también de capitalizar situaciones que no son capitalizables en un momento de crisis como el que estamos viviendo. No se dice, escúchame, a ver, que el gobierno, una de las medidas principales, de las primeras medidas que tomó el presidente Luis Abinader fue poner cerca de 6,000 millones de pesos a tasa cero para los productores. Sí. Eso fue impactante. Por eso y recordando lo que tú dices, José Luis, de cómo hubo la producción en Brasil, pero aquí la producción de arroz hace récord también, porque cuando se dan facilidades a un sector, importancia al sector, la reacción es, y miren, yo creo que los productores agropecuarios debieran, el pueblo dominicano, valorarlo más que nunca. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la pandemia? Aquí hubo falta de arroz, el arroz de producción nacional, aquí hubo falta de pollo. No, aquí hubo falta de huevo. Aquí oye, los alimentos aquí de carnes, de cerdo, de carne de res, nosotros demostró esta enfermedad, esta pandemia, que el sector agropecuario resiste cualquier calamidad en ese sentido. Entonces, yo creo que se ha dado frente al problema y que vamos a salir airosos. Ahora, jugar con los precios, jugar con eso, es una politiquería rastrera, entiendo yo, que no es el momento para jugar con eso. ¿Cómo evalúa usted hoy que se cumplen exactamente 10 meses de gobierno? Que a nivel político, relación partido, el gobierno, ¿cómo lo evalúa en sentido general? ¿Qué hay que corregir de aquí ya a partir de ahora? Mira, hay una cosa que hay que estar claro, y es la actitud responsable del presidente Luis Abinader en cuanto a rescatar la institucionalidad en nuestro país. Yo creo que lo primero es eso, la transparencia, esa audición. Yo creo que al principio todos los gobiernos, todos los inicios son malos. Todos los inicios tienen su traspié, tienen su problema. Cambiar una mentalidad no es asunto de un día para otro. Cambiar costumbre, porque hay gente que sigue la línea que se traza, pero hay otros que no, que dan ciertos se quedan en la gatera, traspiés. Entonces, eso es normal y se irá enderezando. Y el que no se enderece tendrá que, como se habla, con un árbol se tuerce, hay que cortarlo. Entonces, yo creo que las cosas, dentro de esta gravedad, yo creo que ningún presidente, no es que creo, ningún presidente en la República Dominicana había asumido el gobierno con tantos problemas como lo ha recibido Luis Abinader. Problemas porque se habla, ahora yo escuché gente hablar de que se ha cogido mucho prestado, pero señores, pero en este momento no había forma de enfrentar la situación. Malo es haber endeudado. Para mí lo más irresponsable que puede haber de un gobernante es cuando usted endeuda a las futuras generaciones en cosas que no son retribuibles. Yo creo que esa es la mayor irresponsabilidad. Usted coger fiado, coger prestado para no pagar, porque hay otros que lo van a pagar. Y eso ha pasado en muchas partes del mundo. Entonces yo creo que el problema ha sido la deuda acumulada económica. ¿Cuánto se pagaba de interés aquí? ¿Cuánto se pagó de interés aquí en el año 19? En el 20. Y se va a pagar ahora. Hay que ver cuánto fue la deuda que recibió Danilo Medina en el año en el 12, 19 mil millones. ¿Y en cuánto se dejó?
Bueno, eso habrá que calcularlo, si son 50 o no son cuántos. Entonces yo creo que las cosas, repito, la politiquería ahora no debemos usarla. La politiquería. Ahora, la crítica constructiva, porque oye, la democracia es eso, y la tolerancia es eso. Yo estoy de acuerdo que al gobierno se le critique por cualquier error, pero definitivamente tenemos que ser un poco serios en esta cuestión. Gracias, doctor, por estar con nosotros y bueno, estamos siempre a su orden.